Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Es nuestra tercera sesión del curso. Deben estar viendo en pantalla Vamos a cerrar aquí. Deben estar viendo en pantalla el curso en plataforma Desayuno. Entonces, tenemos el cronograma de actividades. De hecho, ya lo tengo abierto aquí porque lo abrí. Bueno. Vamos a hablar sobre el programa de actividades, vamos a hablar sobre las actividades que deben estar desarrollando en este momento, según el programa de actividades, el orden del curso, no quiere decir que las fechas vayan a cerrar las actividades. Um, Voy a dar espacio para preguntas y luego vamos a hacer una actividad que trabaja la estructura que deben estar viendo en este momento en el curso. Muy bien, entonces, tengo aquí el programa de actividades. En este momento estamos trabajando lo que corresponde a la última parte del resultado de aprendizaje número 2. Según el cronograma de actividades, tenemos este orden de trabajo, ¿no? Hasta el 10 de noviembre. Nuevamente, no cierra la actividad, queda abierta. Es por orden, para trabajar en orden en el curso. Tenemos entonces el componente formativo When I Was Younger, cuando era más joven, que es lo que están trabajando en este momento. Y la evidencia, el test o sí, un test llamado cuestionario Reading and Listening. Eso está habilitado en plataforma. Ustedes tienen la posibilidad de hacer dos intentos en el mismo. En un momento vamos a hablar sobre esto, pero es lo que ustedes deben estar trabajando en este momento en el curso. Entonces voy a abrir este componente formativo, voy a volver al curso, y este componente formativo, When I Was Younger, voy a abrir el recurso. Aquí voy a trabajar lo que es el verbo to be en pasado. Recordemos que el verbo to be es cero estar. Las expresiones de tiempo y una estructura de vocabulario, una estructura, no, unas actividades de vocabulario. Esto lo trabajamos en la sesión anterior. Este es el componente formativo que ustedes tienen que seguir trabajando. Voy a enfocarme en estos dos, llamado verbo to be in the past tense. Tengo acá am, la conjugación del verbo to be. Nuevamente, son tres verbos to be: are, is, am, are, and is. Y ustedes van a conjugar esos verbos también en pasado, ¿vale? Tenemos entonces el componente formativo, los elementos que nos están dando, cómo utilizamos el verbo to be en el pasado, cuándo lo utilizamos. Esto depende mucho del verbo principal de Dime. de la oración. Esto no ha operado y ya los canales de la ¿Alguien tiene radio el están micrófono abierto? legalizados. Permítame un Quiero que paren de segundo. Vamos a construir. mirar. Ah, Alberto tiene ese micrófono abierto. Vamos a cerrar todos los micrófonos. Ok, bien. Sí, el uso del verbo to be va a depender del verbo principal de la oración. Vamos a ver eso. Tenemos aquí diferencia en was, were, pero quiero llegar a la estructura. Ujú, ujú. Aquí se ve la estructura afirmativa. Ah, ok. Es que buscando la flecha. ¿Dónde está la flecha? Ok, aquí está la estructura afirmativa cuando utilizamos el verbo to be, ¿cierto? Tenemos diferentes pronombres o sujetos en la oración. Recordemos que de pronto en una oración no tengamos el pronombre I, pero perdón, no tengamos el pronombre you, pero podríamos utilizar el nombre de la persona, bueno, diferentes opciones, ¿cierto? Ok. Pronombre o sujeto en oración. Esa es la primera parte de nuestra oración. Luego tenemos el verbo to be. ¿Cuándo vamos a decidir si utilizamos el verbo to be en un pasado simple como verbo auxiliar en lugar del verbo did, por ejemplo? Eso va a depender del verbo principal de la oración. Miren lo que está después del verbo auxiliar, ¿cierto? El verbo to be, que es el verbo auxiliar. Entonces aquí tengo un complemento
donde me indica de qué tipo de oración estoy hablando. Entonces, por ejemplo, el verbo to be lo vamos a utilizar para dos cosas, para expresar ser o estar, ¿cierto? Si yo no utilizo el complemento de la oración que me indique esto, ser o estar, no puedo utilizar el verbo to be. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de happy. Happy es feliz. Feliz es un sentimiento que se es, o sea, que estoy feliz, ¿ok? Entonces ahí voy a utilizar el verbo to be, ¿vale? Miremos otra expresión. El verbo buy, de comprar, B-U-Y, buy, de comprar. Buy o comprar no es un verbo en el que se sea o se está. Es un verbo que se hace. Entonces ahí vamos a utilizar el verbo auxiliar did, porque es un verbo que expresa acción, que expresa que algo se está haciendo. Y eso lo utilizaríamos, por ejemplo, en una oración interrogativa. Podríamos poner, Did you buy chocolate yesterday? ¿Compraste chocolates el día de ayer? Ahí utilizamos el verbo did, porque estamos hablando de algo que se está haciendo o que se hizo en el pasado. Si estamos hablando de algo que se es o que se fue en el pasado, o algo en la que se está o en el que se estuvo en el pasado, vamos a utilizar el verbo to be, ¿ok? Y es por eso que es importante revisar la otra parte de la oración. En este caso son complementos. Por ejemplo, este complemento sigue siendo un, em, un, un estado de sentimiento, ¿no? Se tiene, se es, se está feliz, ¿ok? Vamos a mirar la otra oración. La negativa sería prácticamente lo mismo, añadiendo la partícula not. En esta no. Eso. En preguntas, entonces, utilizamos el verbo to be en la misma forma, prácticamente estamos hablando de se es o se está, pero en el pasado, ¿ok? El orden de la palabra va a cambiar y va a estar después de palabras como WH, que son palabras que se utilizan para adquirir mayor información dentro de una conversación. ¿Ok? ¿Y dónde está la otra? Ok, aquí también tenemos preguntas de sí o no, que realmente no nos dan mucha información, que solamente nos dan una respuesta, sí o no. Entonces, ahí utilizamos el verbo to be como la primera palabra de la oración interrogativa. Recordemos también que las oraciones interrogativas solo tienen un signo de interrogación, esto lo dicen varias evidencias. El signo de interrogación en las oraciones interrogativas es el último signo de interrogación en la oración, no hay uno inicial como en el español, entonces solamente se pone el último, ¿ok? Bueno, ustedes van a estudiar todo este tema muy bien, la actividad didáctica, luego van a estudiar las expresiones de tiempo. Tenemos aquí diferentes expresiones de tiempo que nos indican de dónde ocurrió la acción, aparte del tiempo de la oración, es decir, si la oración está en pasado, pues estamos hablando de algo en pasado, pero la expresión de tiempo nos especifica en qué parte del pasado estamos hablando. Van a realizar la actividad didáctica. Luego vamos a volver al curso. No, vamos a volver al curso. Se vuelve al curso. Aquí tengo el cuestionario que voy a desarrollar. Aquí me indica que no debo abrir el cuestionario si no estoy listo para responder a las preguntas. Tengo dos intentos. Si usted realiza los dos intentos y no aprueba la evidencia, por favor, me contacta a través del correo o a través de notificaciones en el curso y miramos lo que ocurrió y la posibilidad de asignarle un nuevo intento, ¿vale? Entonces, por favor, recordemos que si damos clic en intento de prueba de conocimiento, la plataforma lo va a tomar como un intento de prueba y usted va a tener que desarrollar las preguntas. Si usted no desarrolla las preguntas, la plataforma lo califica como no aprobado.
Ok. Am, Preguntas acerca de lo que estamos desarrollando en este momento. Voy a poner aquí abierto. Ah, espérame. Espérenme. Pueden utilizar el micrófono, pueden utilizar el chat. Tenemos preguntas acerca de lo que estamos desarrollando en este momento. No, No, señora. señora. Ok, listo. La sesión anterior hablamos sobre el foro, personaje histórico. Si usted tiene dudas de cómo desarrollar esa evidencia, por favor, vaya a la sección o pestaña, sesiones en línea. María. Sesiones en línea, donde están las grabaciones de todas las sesiones. Sesiones en línea, las grabaciones. Aquí está la grabación de la sesión anterior. Por favor, revise la grabación donde se habló esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar una actividad que ya. Voy a empezar por esta. Esta es sobre el pasado del verbo to be y vamos a trabajar esta actividad que es bastante sencilla. Ya hemos desarrollado esta dinámica antes. Vamos a rellenar los espacios en blancos en las oraciones. Ustedes van a escoger el verbo to be correcto y lo van a poner dentro de esa oración. Ustedes me van a decir, ya sea a través del chat o a través del micrófono, cuál es la palabra que usted cree que vamos a poner ahí. Y yo voy a escoger la mayoría que ustedes digan, o la respuesta que dé la mayoría, y ahí se va a poner en ese espacio. Al final vamos a ver cómo nos fue en el ejercicio. Em, y luego quiero hacer, creo que si alcanzamos, quiero hacer otro ejercicio que ya es sobre las expresiones de tiempo. Am, Vamos a empezar con esta oración. Son 7 intentos aquí. Ya saben, a través de chat o a través del micrófono me dan la respuesta. La respuesta a esta pregunta. He, espacio en blanco, sick Was. yesterday. He was. Was, ok. Uno, dos, tres, ok. ¿Alguien más? Profe, ¿me escuchas? Si te escucho. Ah, Si te, bueno. si te escuché y te respondí, dije que sí, was. Bueno, gracias. The was. Sí, la vez pasada no hablaba y no, estaba mal. No, te escucho. Todo bien. Luz Stella dijo was. Oswald dijo was. Ramiro dijo was. Alberto dijo was. ¿Quién? Where? Is where? Where con R. Yes. Esther dice where. ¿Alguien más? Entonces tengo dos. Carmen y Angie y David. Wait. Was Where? con S. Sí. Ok. Carmen dice was. Tengo mayoría was. Vamos con was. O sea, la siguiente. I, espacio en blanco, in the football team last year. Ramiro dice was. Was. Carmen dijo was, ok. ¿Fue Carmen? Luz Estela. Ah, Luz Estela. Siento Ahora más sí, dolor. Carmen. Sí, yo le dije wait. Oh. También. ¿Cuál? One, two, three. Alberto dijo was y Oswald dijo was. Ok, vamos con mayoría was. Espacio en blanco. You at school yesterday. Pregunta, ¿no? You at school yesterday. Where, were, was. Ramiro dice where. Alberto Where. dice where. Where. ¿Usted cuál de los dos? Where el segundo. Ok, were. Ok. Ojo, ojo, ahí tenemos dos pronunciaciones. Queremos que tengamos muy en cuenta esto. La primera que es con H es where. Where. Where? Sin H. Ok. Y where sin H, ¿sí? Where. Were es la Where. segunda, sin Sin H. H. Were. Sin H. Ok. Were. Ok. Were, sin H.
She, espacio en blanco, weren't, isn't late for school today. Wasn't. Wasn't. Ok, usted la dice wasn't, Ramiro dice wasn't, Oswald dice wasn't. ¿Alguien más? Tenemos solo tres personas. Weren't. Abrieron el micrófono al mismo tiempo. Otra vez. Weren't. Aster dice weren't. ¿Alguien más? David. Ok. Ramiro dice wasn't. Oswald dice wasn't. Alberto dice wasn't. Esther dijo. Ok. La mayoría dice wasn't. Where, were, was, are your brother and sister last weekend? Where. Where dice Estela. Alberto dice was. Alberto cambió. Ujú. Were. Sí, correcto. Ramiro dice was. Esther dice were. Ah, me cuenta que were en lugar de E tiene una O. Were. Que esa es la pronunciación de ese verbo. Were. La pregunta WH con la palabra WH es where. Were, ok. ¿Alguien más? Angie dice were. Alguien me había dicho was, ok. Mayoría dice were. Luz Estela. Where. Había dicho. Ok, Where. were. Muy bien. We wasn't, weren't, were not at home last night. Weren't. Okay, weren't. We weren't, Weren't. weren't, okay. Ok, Ramiro, Esther, Oswald, Alberto dicen también. Okay. It was sunny and hot yesterday. It was. Okay. Entonces Estela dice it was. Alberto dice it was. Ramiro dice was. Oswald dice was. Angie dice was. La mayoría dice was. Vamos a ver cómo nos fue. Oh, Esther dijo was. Ok, muy bien. 7 de 7 was. Quiero ir a la pregunta donde está. Eh, Escuché en una de ellas decía was. Quiero que tengan muy en cuenta. Aquí estamos hablando de un sujeto plural. Your brother and sister. Por eso les decía que se puede decir el pronombre o se puede decir se puede hablar de un sujeto, es decir, que tenga un nombre o que tenga una categoría, que se le diga un sujeto en la oración, la persona que eh, hace la acción. Esto es plural, no podemos utilizar was, ¿ok? Tenemos que utilizar were, were es el plural. Nuevamente hay tres verbos to be, am, are, is, en pasado, were, was, básicamente son dos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que cuando se habla, se tienen que identificar en la oración de quién se está hablando y si es plural o es singular.
¿Alguien más? Ok, está. Revisemos la pronunciación de estas dos palabras. Where, where, were. Si vemos la pronunciación, la posición de los labios es diferente. Where, was. Where, yo dije was. Where, were. Where, were. Where, were. ¿Ok? Son dos pronunciaciones diferentes y eso identifica o le deja saber a la persona con quien están hablando de qué están hablando. Estamos hablando de where, de una pregunta WH, o were, del verbo to be. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Damos tiempo? Sí. Ya aquí se los voy a poner en el chat por si tienen dudas de este recurso, lo pongo en el chat. Ahí lo pueden copiar y lo pueden utilizar para otros momentos. Tengo este ejercicio que vamos a hablar, vamos a utilizar expresiones de tiempo en pasado. Espérame, comparto. Pues no se puso lento. Compartir, compartir, compartir. Share. Ok. Aquí vamos con este ejercicio. Vamos a ubicar. ¿Qué pasó? Se quedó súper lento. Todo lento son. Vamos a ubicar en los espacios en blanco las opciones unas opciones que tenemos aquí, ¿vale? Y tenemos un tiempo, ¿ok? Aquí tengo la oración. I went to Lima. I was 20. When I ¿Cuál? was 20. Ok. When. ¿Alguien más? Bueno, De when. No sé si la dice when. ¿Alguien más? yo llamé allí. When. Dice Angie. ¿Alguien más? When. When, dice Carmen. Ok. I called Jim, espacio, morning. Last. Last. Ok. Last. ¿Alguien más? Ok. Va. Oh, Oswald dice yesterday. Bueno, la mayoría dice last. Last. Ok. We went to the same school year. Como que cuadra el más acabas de la vaina de nuevo. When. When? Last year. Pero ya usamos last. Went. Un poquito y quiere algo. ¿Alguien está hablando? ¿Carmen? ¿Alguien me dice? Oswald, habías dicho yesterday, ¿era para la pregunta anterior? Es posible porque entonces quedaría last year en la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué quisieran hacer? Cambiarla. Cambiarla, dice Luz, pero cambiarla por cuál, porque si pongo last Eh, aquí, ¿qué va aquí? Oswald I dice sí, ok. continue ¿Alguien más? in morning. I In the continue morning. in morning. Y Pero la no es siguiente in the morning, solo tengo in. in. Entonces, Mira que vamos 2 On minutos morning. 32. On morning. On morning, ¿qué piensan?
Sí, debe ser. Entonces cambio las, ¿qué me dicen? Votación. Sí, 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 las va para la de abajo. a la de abajo, sí. Ok, ok. ¿Y qué va aquí en ese espacio? Ah, On, Oswald dice, dígame. Oswald dice yesterday morning y Yesterday, last year. Ah, Ramiro, perdón, Lustela. yesterday, Yesterday, ajá. ¿Alguien más? Esther, last. Pero Esther, solo tengo un last. Y el last me dijeron que lo pusiera aquí, donde dice last year. Mira que llevamos 3 minutos. Entonces, ¿qué pongo aquí? no, yesterday no, yo creo. Dice Lustela, dice yesterday. ¿Alguien más? yo creo que on, pero mayoría yesterday parece. Ramiro dice on. Bueno, tengo dos por yesterday. ¿Van por yesterday o van por on? ¿Cuál? Porque hay más personas. Yesterday, Ok, Lustela dice yesterday, pero ¿alguien más? Bueno, me dijeron dos por yesterday. Vamos a ver. Ok. She came to Spain. Acá me están diciendo in 2008, on 2008. ¿Alguien? In, In, dice Alberto. ¿Alguien in, más? In, 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 tenemos mayoría in. We took And a photo. We took a photo. We were on vacation. when, when, When? My birthday is on, on. on, On, okay. The ago, concert started half an hour. ago, Okay, that's ago, ¿no? ago. ago, 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 okay. I've got Ago. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál era la confusión con cuál era la confusión con esta? Ay, se puso lento esto. Espere, a ver. ¿Cuál era la confusión con esta primera oración? I called Jim yesterday morning. Tenemos la palabra yesterday que indica, no es una expresión de tiempo, no tenemos que es ayer. Y tenemos morning que es mañana. Entonces, en español, pues diríamos ayer en la mañana. En inglés utilizamos una estrategia de realizar oraciones directas al grano, que entre menos palabras se necesiten, mucho mejor. Entonces, tratamos esa expresión como yesterday morning, yesterday evening, yesterday afternoon, yesterday noon, last night, sería ayer en la noche. ¿Vale? Y ya tenemos la otra expresión que sería last year, ya sería el año pasado. ¿Vale? También les voy a dar este ejercicio, o si lo quieren revisar. Creo que tenemos tiempo para hacer otro más. Este también va a ser de, no, vamos a hacer uno con la misma dinámica que utilizamos la vez pasada. Y este es, nuevamente, los globitos, ¿cierto? Entonces ustedes ahí tienen que utilizar el micrófono para decirme las palabras porque tenemos que ir muy rápido.
Entonces el chat no va a servir. Pero yo cierro aquí. Esto se puso muy lento. Vamos a construir oraciones. Ya saben cuáles son las pistas. Si miramos, si no es nombre propio y la palabra empieza por mayúscula, muy probablemente esa sea la palabra inicial y ahí vamos construyendo la oración. Y tenemos que ser rápido. Tenemos alrededor de 20 segundos por oración. Así que tenemos que utilizar el micrófono. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar así, ¿vale? Oswald, tu micrófono doesn't work. Your microphone doesn't work. It's fine. You can try using the chat, but it's going to take you a little bit because we're gonna have to do different uh, uh, parts of speech or parts of the sentence, and it's gonna take you a little bit. So you decide. Listo. Vamos a empezar. He was He where was here yesterday. yesterday. He was here yesterday. Muy bien, muy bien, muy bien. I was asleep last night Hablen, hablen. by 11 o'clock. I was asleep last night. Last night Ah, by 11 o'clock. al revés. I was asleep Ah, by 11 o'clock. ah, listo. Ok. Vamos a intentar entonces con otros. Y las otras personas, por favor, participen. Vamos. He Was she was happy was she here? Here, with her test result. Was Or she or she happy with her with test her result? test results. Was she happy with her test results? muy O test rápido. results. Entonces, nuevamente, son 20 segundos. Tienen que leerlo rápido. Y tienen que hacerlo rápido. Yo no sé, vamos a hacerle porque ya empezamos. A ver, Lentos nosotros. vamos a hacerle. Uno, dos, pero así pegados ahí. Uno, dos y tres. While you were While you were This in the garden why this afternoon. why Well, were While you were, you while this you, sí, were in the garden the in the garden afternoon. this garden afternoon? This this afternoon. afternoon. Así, Tola. Why were you in the garden this afternoon? Why were you in the Why garden? were Vamos a you? recordar que las oraciones Why were you? interrogativas van a cambiar el Sí, orden sí, de las sí. palabras. Why were you? Y en esta oración tenemos una palabra WH. Entonces la palabra WH siempre va a ir Va primero. primero. Entonces ahí tienen que cambiar el orden de las palabras. El verbo to be va después de eso. ¿Ok? Vamos a hacerle. Creo que es la última que nos queda. ¿Cuánto nos queda? No, nos falta, nos No, falta. dos Vamos a más. hacerle, vamos a hacerle, vamos a hacerle. We Where weren't We were last year class. in the same class. in the class. No, In the same class last year. last year. Man, so Eh, close. es. Estuvimos cerquita. We weren't in the same class last year. Si ustedes revisan el componente formativo, se van a dar cuenta que esas expresiones de tiempo generalmente tienden a estar ¿Van al al final? principio o al final de la oración. Sí. Igual que en el español. En el español decimos lo mismo. Ayer estuve en la parada del bus. Pero también podemos decir, el bus no llegó ayer. Ayer es la expresión de tiempo. La expresión de tiempo la podemos utilizar al principio de la oración o al final de la oración. No va a ir en la mitad. Muy raro que vaya en la mitad. Tendríamos que añadir cláusulas a la oración. Entonces tendríamos
que tener muy en cuenta que cuando hablamos de expresiones de tiempo no la podemos meter ahí. Tenemos que empezar con el sujeto y ahí miramos a ver dónde metemos la expresión de tiempo, porque no podría ir a mitad, tendría que ir al principio o al final, ¿vale? Ok, vamos otra vez. Creo que nos faltan tres. Pilas. No, mejor dicho, les tengo fe. Les tengo fe, ¿ok? Vamos acá. They, They they were they were scared scared the of the dark that of the dark. of the dark. of the Muy bien. Very good. Well done. They were scared. Vamos a trabajar esa pronunciación, por favor. De- Scared. Termina con una Scared, D. Esa D tienen que scared, pronunciarla. con T. Ojo que no es la Scared, pronunciación scared, scared. La pronunciación es scared, scared. Es scared, como si fuera una serpiente. Scared, scared, Scared. scared. scared, Scared. Y la sílaba en la mitad es air, air, air. Scared. scared, ¿Ok? Scared, Ojo, no es scared, scared, scared. scared. Y terminamos con scared. la D. La lengua tiene que subir. Ah, Scared. La lengua tiene que subir con la D. Scared. Scared. ¿Ok? Muy bien. They were scared of the scared. dark. Vamos con la siguiente oración. He He was was hungry he hungry, was very very very, hungry hungry yesterday. yesterday. very hungry. Hungry Yeah. yesterday. Okay. Bien. He was very hungry yesterday. Congratulations. Yesterday. Ojo, vamos a trabajar también la pronunciación de esa Y. Específicamente en Colombia hay regiones donde no se identifica o no se diferencia la Y de la ya. ¿Ok? Son dos sonidos diferentes en inglés. Ya, ya. Son diferentes. Entonces no es yesterday, sino yesterday. Yesterday. Esa Yes. Y se suaviza un poco, ¿no? Yesterday. No es yesterday, es yesterday. Y tampoco es, por ejemplo, just, es just. 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 Just yesterday. Yesterday. ¿Ok? Vamos acá. Yesterday, yes. Very good. Very good. It, It wasn't It wasn't it wasn't exciting. very I very exact. Exciting. exciting. Very Ah, ¿si alcanzamos o no? Cuéntela que se hizo bien, hermano. A ver. ¡Ah! Se puso lento esto y no me lo está contando. Ah, pero aquí me dio chulito. Yo voy a contarlo como si... Está bien. It wasn't a very exciting film. It wasn't a very exciting film. Exciting es un adjetivo, ¿vale? Entonces, aquí quiero llevarle la atención a lo siguiente. Los adjetivos en español es diferente que en inglés. Hay muchas diferencias. Pero una de esas diferencias es que, por ejemplo, eh, esa película estuvo bien interesante. Interesante es adjetivo. Interesante va después de ese sustantivo de la oración. Esa película estuvo bien interesante. Esa película es interesante. Película interesante. Película es el sustantivo de la oración. Interesante es el adjetivo. Eso lo decimos en español. En inglés es al revés. Interesante va a ir antes de ese sustantivo. Entonces, por eso tenemos exciting, que es el adjetivo, antes de ese sustantivo que es film, que es película. ¿Ok? It wasn't a very exciting film. No, I really didn't like that picture. Or I really didn't like that movie. It wasn't very exciting. Oh, I really didn't like that movie. It wasn't an exciting movie. Oh, I really didn't like that movie.
Um, for me, that movie wasn't really exciting. Entonces, cuando tenemos ese sustantivo en esa oración, tenemos que utilizar ese adjetivo antes. De otra manera, como lo acabé de decir en la oración, the movie wasn't really exciting. Tenemos que empezar a utilizar otras cláusulas, otras partes de la oración para expresar lo que queremos decir. En este caso sería el verbo to be. Wasn't, was not. That wasn't very exciting. ¿Ok? Generalmente ese adjetivo lo vamos a poner antes del sustantivo, como aquí lo tenemos, exciting film. De otra manera, tenemos que empezar a añadirle palabras a la oración. Bueno, llegamos entonces al final de esta. Ya les di también les voy a dar este. Este es como para practicar espacios en blanco también. Y también lo pueden copiar. Si tenemos alguna pregunta. Si no tenemos preguntas, entonces voy a dar por terminada la sesión del día de hoy. Creo que la próxima sesión es nuestra última sesión y generalmente esa última sesión hacemos un ejercicio o de pronunciación o de escucha. Eh, entonces, los invito a que vengan a la próxima sesión, ¿vale? Muchas gracias por asistir a la sesión del día de hoy. Voy a dar por terminada. Si no tenemos preguntas, si quieren quedar a preguntas, pues pueden quedarse. De otra manera, yo voy a terminar la grabación y nos vemos entonces la próxima sesión, que sería el próximo jueves. Vale, muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Bye. Gracias, profe.